Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día, Dios les bendiga, les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacútec y siempre es una bendición estar con ustedes día a día a través de nuestros devocionales. En esta ocasión nos detendremos en el Salmo número 18 y es un salmo muy interesante, un poco extenso también, son 50 versículos en los cuales vamos a considerarlos uno a uno el día de hoy para poder captar la riqueza de este salmo. En verdad, hay pocos salmos tan extensos como el que vamos a leer el día de hoy. Y me encanta un poco el título que lleva, ¿no? Hay un título en nuestras Biblias y menciona esto como una acción de gracias por la victoria. Pero es interesante saber cuándo fue que David compuso este salmo, ¿no? En el título que lleva, dice que este salmo fue dirigido, David lo cantó cuando fue librado de manos del Señor por todos sus enemigos, cuando Jehová le libró de todos sus enemigos y dice de la mano de Saúl. Es interesante que podemos encontrar este cántico, este salmo también allá en el libro de Segunda de Samuel y es interesante cómo David describe lo que Dios hizo en favor de él. Vamos a considerar estos versículos y entender, en verdad hay poco que hablar, simplemente podemos leer estos versos y ver la riqueza que contienen y lo que David quiso expresar desde lo profundo de su corazón por tantos favores recibidos de parte de Dios. Lee conmigo, por favor, verso 1 y 2. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Vamos hasta el 3, dice: mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Me encanta la forma que David describe quién es Dios en su vida. Lo primero es el amor que tiene él para con el Señor. David encuentra una palabra profunda para dirigirse al Señor y abre su corazón y le dice: ¿sabes qué, Señor? Te amo, te amo. O sea, David está describiendo todo el sentimiento que tenía en sí, todo lo que había en sí para con el Señor y lo expresa de una manera profunda, fuerte. ¿Sabes qué, Señor? Te amo. Te amo. Y es interesante todo lo que David dice de quién es Dios en su vida. Número uno, David dice que Jehová, el Señor, era su fortaleza. Era su fortaleza. Un hombre como David, que atravesó tantísimas situaciones adversas en su vida, un hombre, es interesante, desde que David fue ungido como rey por el profeta Samuel, hasta que tomó el reinado de Israel, cuando Saúl dejó de ser rey, pasaron muchos años, 20 años alrededor, pero es interesante que durante todo este tiempo David se encontró en situaciones muy difíciles, situaciones realmente adversas que pudieron haberle llevado realmente a sentirse débil y abandonar todo lo que Dios tenía para su vida. No lo hizo porque él se fortaleció en el Señor, y eso es la primera descripción que David menciona aquí en este salmo. David le dice al Señor: tú eres mi fortaleza, número uno. Dos, David le dice: tú eres mi roca, roca mía. Siempre el hombre necesita un apoyo, y ese apoyo realmente está en el Señor, y David lo supo y David lo manifiesta. Fortaleza, mi roca. David añade y dice aquí en el versículo 2: castillo mío. Castillo mío, está diciendo: tú eres en quien me puedo refugiar, y lo va a decir en la misma palabra. También dice: mi libertador. David sabía que necesitaba liberación, y es interesante que al cantar este salmo le dice al Señor: tú eres mi libertador. Ahora, David, no solamente en este salmo, sino en muchos más, David expresa claramente quién era Dios en su vida, y David lo dice de esta forma. David dice: tú eres mi Dios, Dios mío, tú eres mi Dios personal. Todos en este tiempo, en esta tierra, tenemos que tener un Dios personal, hacer de Dios nuestro Dios, y David lo hizo. David dice: Dios es mío, Dios mío. Yo soy tuyo, yo te pertenezco, haz conmigo lo que quieras. Y David lo manifiesta aquí. David añade algo que ya dijo: fortaleza mía. Fortaleza mía, en él confiaré. David sabía que no podía confiar en nadie más ni en él mismo, simplemente en el Señor. Añade en el verso 3 y dice: mi escudo. Ahora, es interesante que David fue librado
en el momento exacto. Nunca Dios permitió que algo pasara a David. Y David dice, ¿sabes qué? Tengo seguridad. Tú eres mi escudo, le dice al Señor. Añade ahí mismo en el verso 3 y dice, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es interesante todo lo que David ha dicho en estos cortos 3 versículos del Señor. Ha dicho que es su fortaleza, que es su roca, que es su castillo, que es su libertador, que es su Dios, que es su fuerza, que es su escudo, que es la fuerza de su salvación y su alto refugio, donde podía estar seguro. David añade, está diciendo en estos 3 versículos, en Dios he encontrado todo lo que puedo necesitar. Ahora, es interesante, si Dios es todo lo que podemos necesitar, es todo lo que necesitamos, por eso David dice en el siguiente verso, dice en el verso 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Si tienes una roca, si tienes un escudo, si sabes quién es tu alto refugio, quién es la fortaleza, entonces tienes que ir ahí. David dice, yo voy a invocar al Señor. Él es el único que me puede salvar de mis enemigos. Ahora, ¿en qué condición se encontraba David? ¿Cuál fue su situación a lo largo de muchas etapas de su vida? En los versos 4 y 5 nos muestra la condición en la que se encontraba David en muchas épocas de su vida. David dice en estos 2 versos, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Ahora, si tú ves ahí, David está mencionando una y otra vez que él se encontró muy cerca de la muerte. Hemos enumerado en anteriores veces cómo fue que Saúl le persiguió, cómo él se encontró en peligro de los filisteos, de sus enemigos, su propio hijo se levantó en contra suya. Ahora, David sabía lo que era estar viviendo rodeado de muerte, al filo de la muerte. David sabía eso y lo expresa. Y esta es la condición en la que él se encontraba. Pues se encontraba en una situación difícil. ¿Te has encontrado como creyente en situaciones difíciles en donde dices, sabes que no puedo más, siento que voy a morir, siento todo esto que me está pasando, ¿por qué me está pasando esto? Es interesante, no eres el único, no eres la única persona que atraviesa esas cosas difíciles. El hombre conforme al corazón de Dios, David atravesó esas situaciones duras. David atravesó situaciones donde dijo, ya no puedo más, siento que voy a morir. Es más, cuando David huye a tierra de los filisteos, allí en 1 Samuel, leemos que David dice algo interesante, seré al fin muerto por manos de Saúl. David pudo asumir en cierto tiempo en su vida que ni siquiera había ya para él salvación u oportunidad. Él asumió, ¿sabes qué? Probablemente uno de estos días Saúl me va a matar, entonces voy a huir. Y David huyó. Es la situación tan difícil en la que se encontraba David. Se encontró en situaciones tan duras. Estás en esa situación, estás en este momento en esa situación tan dura, tan adversa que sientes que no hay salida. ¿Estás pasando por eso? Mira, considera lo que hizo David. El verso 6 dice, en mi angustia, en la situación más difícil, en la situación más adversa, dice, invoqué a Jehová y clamé. ¿Sabes a quién clamó? A mi Dios, dice David, a mi Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En el tiempo más difícil, en la situación más angustiante, David dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Hace un pocos días atrás, exactamente 2 días, una persona que está pasando un tiempo tan difícil de enfermedad, un tiempo tan adverso en su vida, una situación tan fuerte, me contactó por el internet en Facebook y me pidió con una necesidad fuerte, ¿sabes qué? Ora por mí, pídele al Señor y necesito tus oraciones. Es el tiempo de angustia que Dios permite muchas veces en nuestras vidas que lleguemos ahí. ¿Sabes qué? Para darnos cuenta de que tenemos necesidad de Él. Y David dice que en su angustia, él invocó al Señor. Clamó a su Dios. Clamó. Ahora, ¿qué hizo el Señor?
Ante la necesidad de David, ante la petición de David, ¿qué es lo que hizo el Señor? Rápidamente, entre versos 7 al 15, dice: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Dice: carbones fueron por él encendidos. Inclinó, verso 9, los cielos y descendió. Y había densas neblinas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Verso 14, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. En el verso 6 hemos leído qué es lo que hizo David en el tiempo de angustia. ¿Qué es lo que hizo? Invocó a Jehová, clamó a su Dios. ¿Qué es lo que hizo el Señor? David lo describe, también dice que él oyó desde su templo. Escucha esto, y no solamente oyó y dijo, ok, pronto vamos a ver qué pasa. No hizo eso. David nos muestra que el Señor no se quedó con los brazos cruzados. El Señor no se quedó contemplando la calamidad de David. Me encanta lo que dice el verso 9. Inclinó los cielos y descendió. El mismo Dios vino en ayuda de David. Dice que él se levantó, cabalgó sobre un querubín, voló. Ahora, es interesante cuando vemos en el Nuevo Testamento y cuando vemos la perversidad del hombre crecer y vemos que el hombre va a ningún lado y vemos que el hombre solamente está en pecar tanto, está simplemente añadiendo más culpabilidad a su pecado y finalmente va a ser destruido. Dios no se quedó con los brazos cruzados diciendo, sabes, que mueran todos y nada más, sino que Dios mismo envió a su Hijo, Cristo Jesús, por cada uno de nosotros. Dios nunca se queda con los brazos cruzados, siempre provee, escucha esto, Dios siempre provee un medio para nuestra salvación y ha provisto el mejor medio, la mejor manera, Cristo Jesús, para nosotros ser salvos. Pero David lo explica de una manera impresionante. David dice, Dios mismo vino en mi ayuda y me libró de todos mis enemigos. No solamente Dios ha provisto el camino para la salvación, sino Dios también provee día a día, en serio, los medios para que tú y yo podamos salir de esas situaciones angustiantes. Dios nunca nos va a dejar en ese lugar. Dios nunca nos va a dejar enterrados o sumergiéndonos en nuestras debilidades, en nuestras pruebas. Siempre va a estar ahí, siempre se va a levantar y venir en ayuda nuestra. Versos 16 al 19, David escribe algo maravilloso. Dice que el Señor envió desde lo alto, me tomó, dice, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí, dice David. Ahora, hay algo maravilloso en esto. David muestra en los versos 7 al 15 qué es lo que hizo el Señor. No se quedó quieto, el Señor mismo se levantó, el Señor mismo le ayudó, y David describe cómo es que llegó esa ayuda. Desde lo alto, es interesante, David dice que le tomó, David dice que le sacó, David dice que le libró, David dice que el Señor fue su apoyo, y es maravilloso ver lo que Dios hizo en la vida de David. Le sacó al lugar espacioso. David se encontraba muchas veces así, muy apretadito, escondiéndose entre sus amigos de las persecuciones tan tenaces que Saúl tuvo en pos de él. Ahora, es interesante cómo Dios le sacó, dice, al lugar espacioso y le libró. Te hago una pregunta. ¿Qué hay después de una prueba? ¿Qué hay después de una prueba? ¿Qué hay? ¿Sabes qué hay? Una gran bendición. Después de una prueba hay una gran bendición. Y David lo describe en el verso 19, que el Señor le sacó, dice, al lugar espacioso. Le sacó al lugar espacioso. Y David añade, porque el Señor le había premiado, dice, conforme a su justicia. David dice que él guardó los caminos del Señor y no se apartó de su Dios. Maravilloso.
Podríamos continuar verso a verso, pero vamos a dejarlo ahí. David ha dicho en estos primeros 19 versículos de este salmo, un poco extenso, qué es lo que pasaba, qué es lo que hizo y cómo expresa en gratitud hacia Dios por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Finalmente David le dice al Señor qué es lo que tenía el deseo de hacer en su corazón. David dice al finalizar estos versículos, este salmo, el Salmo 18, 49 y 50, dice: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. David pudo experimentar la liberación total. David pudo decir: ¿sabes qué, Señor? Te amo, mira todo lo que has hecho en mí. Miren cuán importante es depositar nuestra confianza en Dios. Miren cuán importante es depender de Él. Y David dice: ¿sabes qué? Dios, has hecho tanto en mí, y lo único que yo puedo hacer es confesar tu nombre entre las naciones. Lo único que yo puedo decir es: gracias por hacer tanto en mi vida. Quiero decirte algo. Muchas veces en la angustia no pensamos en lo que viene más allá. Muchas veces en las situaciones tan difíciles en las que nos encontramos, nuestros ojos solo ven alrededor nada más, todo lo difícil, pero no ven lo que Dios ve. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Simplemente tenemos que hacer lo que David hizo. En su angustia invocó a Jehová y clamó a su Dios. ¿Y sabes qué? Dios nunca se queda con los brazos cruzados diciéndote: ok, pronto vas a ser liberado. Dios viene, actúa en favor nuestro. Tal como lo hizo con David, Dios lo hará en tu vida. Dios siempre nos da la salida. Dios siempre nos da la victoria. ¿Y sabes por qué? Porque es misericordioso. David expresa en este salmo y dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Simplemente Dios muestra día a día sus maravillosas misericordias y nos la da. ¿Por qué? Simplemente por su gracia y el amor que tiene por cada uno de nosotros. En la angustia no nos va a dejar el Señor. Invócale a Él y verás lo que pasa. Padre, te agradecemos por este tiempo. Gracias por este día. Gracias porque podemos invocarte a ti en todo momento. Gracias por escucharnos y atendernos y venir en favor nuestro y mostrarnos aún un panorama más extenso, el cual muchas veces no vemos en el tiempo de calamidad. Si la persona que está escuchando este audio, viendo este video, se encuentra en un tiempo de angustia, Señor, que pueda sentir en este momento que tú le sacarás, le liberarás y le extenderás tu favor. Y tal como pusiste a David en un lugar espacioso, pondrás a cada uno de nosotros en lugares espaciosos, simplemente porque te agradaste de nosotros. Gracias, Dios. Que nuestra confianza siga siendo depositada en ti. Gracias por ser nuestra roca, nuestro castillo, nuestro Dios. A ti la gloria, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Nos vemos pronto.